Abba. Lucho con eso porque muchos años yo pronuncié Abba. Y es más, así lo leemos quizá en nuestro español. Abba, Padre. Pero un día escuché una predicación del pastor Alex San Pedro y él dice Abba. Y me hizo sentido porque justamente el hebreo se pronuncia hacia adelante, casi las últimas, vamos a decir, ¿cómo se llaman en español? Las últimas sílabas, perdóname, son las que se acentúan. Aunque hay otras que no necesariamente, pero por ejemplo, ruach, que es espíritu, bereshit, ahí tenemos, ¿qué quiere decir? En el principio, ahí tenemos una acentuación al final, bereshit, bara, creó, Elohim, bereshit, bara, Elohim. Entonces sí, normalmente el hebreo se pronuncia hacia las últimas sílabas, aunque Abba no es necesariamente, o Abba, no es necesariamente hebreo, sino es arameo, porque el hebreo se perdió después de la diáspora judía. No, más bien no fue la diáspora, fue el exilio judío, cuando fueron llevados a Babilonia, allá por el 586 a.C. Bueno, hubo otra deportación en el 594 a.C., y luego vino la deportación mayúscula con la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., y entonces se fue perdiendo el hebreo, y luego vino una combinación de lenguas, pero Abba es quizá la mejor pronunciación, y tiene sentido, te digo, porque quizá refleje el eco del antiguo hebreo. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Es que es emocionante cuando empiezas a leer un poquito de hebreo, un poco de arameo y el griego del Nuevo Testamento, porque el griego es diferente. Nefma, el espíritu, o neuma, como dicen otros, o cuando decimos Kyrios o Kurios, que dicen otros, es Señor, o logos, que es palabra. Entonces es diferente la acentuación. Bueno, perdóname de tanta palabrería, pero todo esto es como una introducción para esta historia del pastor Brennan Manning. Fíjate lo que dice. Un rabino me invitó a un bar mitzvah en su sinagoga. Durante la cena vi cómo el hijo de 4 años de edad del rabino terminó lo que tenía que comer, se aburrió y se alejó de la mesa. Pero no se había alejado mucho antes de que el niño de repente pareció orientarse. Dando la vuelta en estado de pánico, buscó hasta que vio a su padre en la cabecera de la mesa. Entonces corrió tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitieron. A medio metro de la mesa se arrojó al regazo de su padre gritando «Ab, Ab, Abba». Incluso hoy día, Abba es la primera palabra que la mayoría de los niños israelíes aprenden. Abba, papá, papi. Jesús dice que esa es la verdadera postura del cristiano en la oración. La de un niño huyendo hacia el regazo de su padre llamándole papá, papá. Durante esas horas devastadoras en el jardín de Getsemaní, Jesús exclamó, Abba, Padre. Puedes leer eso en Marcos 14:36. Y el apóstol Pablo nos recuerda que todos los hijos e hijas de Dios han recibido el mismo espíritu por el cual clamamos Abba, Padre, o Abba, Padre, como normalmente decimos los que leemos la Biblia Reina Valera.
encuentras eso. Romanos 8:15. ¿Ve usted por qué la revelación de Jesús de la naturaleza de Dios es tan revolucionaria? ¿Por qué ningún cristiano puede decir que una forma de oración es tan buena como la otra o que una religión es tan buena como la otra? Lo que Jesucristo revela es que el Dios en cuya presencia Moisés tuvo que quitarse los zapatos, el Dios de cuyos dedos cayó este universo, el Dios al lado del cual la grandeza del cañón del Colorado es solo un vistazo, el Dios al lado del cual el poder de la bomba nuclear es como nada. Este Dios infinito, santo, que Jesús anunció y anuncia, podemos atrevernos a tratar con intimidad, con la misma ternura, familiaridad y reverencia. De hecho, como un niño que vuela al regazo de su padre mientras grita, papá, papá, papá. Qué historia, ¿no? Y es que nos cuesta tanto, de veras, nos cuesta tanto acercarnos a este Dios en esta familiaridad. El Dios que está enloquecido de amor por nosotros. Perdóname usar esa frase. Es que las palabras llegan a ser limitantes. Pero, ¿cómo decirlo de una forma más plástica, más real, más potente, más auténtica? Este Dios que quiere abrazarnos, que quiere estar con nosotros. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 26 en adelante. Dice: pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Mira cómo lo pone San Pablo en Gálatas capítulo 4, justamente argumentando que lo que nos hace familia con Dios y familia unos con los otros es la fe, que podemos tener esta experiencia de intimidad con Dios. Luego agrega en Gálatas capítulo 4, lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque en realidad el dueño es el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Heredero de Dios. ¡Wow! Pero eso es otra historia. Que nuestra herencia es Dios. Eso quiere decir herederos de Dios. No quiere decir que Dios te va a dar una herencia, nada más,
sino que el contenido de esa herencia es Dios. Porque somos sus hijos, también Él es nuestra heredad. Y por eso le podemos llamar Apá, Padre, o Papá, Papá, Papá. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de muchísima bendición para ti. Dios te bendiga.